Hay 39 alumnos. ¿Partimos? Sí, doctor. Ok. Oye, hoy día vamos a hablar, en realidad, hoy día hay un tema que no sé si ameritará hablar o no, porque es la uropatía obstructiva alta y que está dentro del programa que tienen ustedes, pero la uropatía obstructiva alta como tema desde el punto de vista urológico hace tiempo que ya no lo estamos viendo como una entidad a estudiar. Porque está dentro de un montón de patologías, no se estudia uropatía obstructiva alta como uropatía obstructiva baja, ¿ok? Pero como estaba dentro del programa, igual yo le voy a hacer alguna reseña para que sepan algo y tengan noción de esto, ¿ya? Por favor, las preguntas por el chat. Uropatía obstructiva alta, la definición obviamente es la obstrucción parcial o total de paso de orina, en este caso desde la pelvis renal hasta el orificio ureteral correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser unilateral como bilateral. Y la obstrucción puede ser en cualquier punto, desde la unión piel-ureteral hasta la unión o la inserción del uréter en la vejiga. Y la consecuencia es lógica, tiene como consecuencia una dilatación de la vía urinaria proximal a la zona de la dilatación. Proximal significa antes de la zona de la obstrucción, eso se va a comenzar en forma lenta y progresiva a dilatar. Eso obviamente va a depender de la magnitud de la obstrucción. Y esto cuando afecta al riñón se llama hidronefrosis. Cuando afecta al riñón solamente y no al uréter, es decir, la obstrucción está en la unión piel-ureteral, se llama hidronefrosis o agua en el riñón. Pero cuando esto afecta a algún punto del uréter, en algún punto de su trayecto hasta la unión urétero-vesical, se llama. Les dije, esta puede ser uni o bilateral, puede ser crónica o puede ser aguda. La aguda fundamentalmente lo que les va a producir es un cólico renal. Pero eso no se estudia como uropatía obstructiva alta porque está dentro del cólico renal. Y cuando es una enfermedad crónica, es decir, hay una obstrucción parcial crónica que no afecta el drenaje en un 100% de la vía urinaria, se produce una dilatación lenta y progresiva y que es casi asintomática. Casi asintomática. ¿Ok? La clasificación básica la podemos hacer aguda o crónica, o extrínseca o intrínseca. Extrínseca se refiere al concepto exactamente igual cuando ustedes pisan una manguera. La manguera está absolutamente sana, en este caso el uréter está absolutamente sano, pero hay algo que está fuera del uréter que hace que se comprima o se obstruya. Y la obstrucción puede ser total o parcial. Los tumores retroperitoneales, fundamentalmente la fibrosis retroperitoneal o los sarcomas retroperitoneales, producen obstrucción de la vía urinaria. La iatrogenia quirúrgica, ya sean urológica, ginecológica, coloproctológica, etcétera, que pueden generar una ligadura por un sangrado no advertido, llega y se liga una zona y esa zona lamentablemente estaba el uréter y se ligó el uréter, no. Los embarazos. El embarazo produce una hidroureteronefrosis fisiológica, no es patológica, es fisiológica. Y son dos mecanismos. Uno es un mecanismo mecánico, que obviamente está, como lo puse ahí en la resonancia, el feto, digamos, comprimiendo en forma extrínseca el uréter. Y la otra está en relación a la progesterona, y la progesterona hace que la musculatura lisa del uréter disminuye su tonicidad, por lo tanto, se produce una dilatación proximal o una dilatación de todo el uréter de la zona. Entonces ustedes van a hacerle un estudio ecográfico a la paciente y se van a encontrar que tiene una hidroureteronefrosis.
No se asusten. Si la paciente no tiene dolor, no hay molestia, no hay cólico renal, no hay nada, es fisiológico y es una vez que te concluye el embarazo va a desaparecer. Obviamente los tumores ginecológicos anexiales pueden comprometer en forma extrínseca los ureteres, uno o ambos. Las obstrucciones intrínsecas están vinculadas al tubo, al lumen del tubo, a las paredes del tubo. Entonces, obviamente, cualquier cosa que obstruya, en ese caso, va a producir lo mismo que la extrínseca. Y son los tumores uroteriales, son los tumores que se vinculan con la mucosa del uréter o con las paredes del uréter, que la musculatura, que es rarísimo. O sea, lejos los tumores uroteriales son la causa más frecuente. Los cálculos, las estenosis ureterales se producen una especie de fibrosis en algunas ocasiones, por causas que se desconocen y producen obstrucción. Un sangrado importante, una hematuria importante puede producir un coágulo, un molde organizado y eso produce obstrucción. O la misma vejiga, cuando la pared de la vejiga se hipertrofia, se desarrollan en forma de medida o tienen una enfermedad, por ejemplo, secundaria no en radioterapia, producen obstrucciones de la vía urinaria alta y eso genera una dilatación correspondiente. Los síntomas ahí va a depender básicamente de la causa. Está claro si un cólico renal es una clínica bien característica. Va a depender de la localización y va a depender de la duración de la obstrucción, porque ya les señalé que puede haber una obstrucción parcial o total y la sintomatología va a ser distinta. Una obstrucción aguda es un cólico renal. Una obstrucción parcial, habitualmente los pacientes se quejan de un malestar extraño en la zona de la fosa renal. Es como una pesadez, es algo permanente, continuo, que está ahí molestando, no es algo que va y viene. Una cosa importante y que lo vamos a ver también en el cólico renal, que la obstrucción de un uréter no hace que la persona orine menos. O sea, no porque yo tengo un riñón obstruido, la diuresis mía va a cambiar. El riñón puede estar absolutamente excluido, o sea, no hay orina de ese lado, pero el paciente va a tener una diuresis conservada de 1 litro y medio, porque tiene el otro riñón que está haciendo la pega y el paciente o la paciente va a vivir tranquilamente con un riñón menos y no tiene idea que tiene un riñón menos. La obstrucción puede ser progresiva y lenta y esa es la que causa la hidronefrosis más importante porque aquí se genera un daño renal permanente irreversible. ¿Ya? De ahí, eso es básicamente el concepto que ustedes tienen que tener de uropatía obstructiva alta. Como ya les dije, no es algo que se estudie así en forma dirigida. Eso era, ni siquiera en los libros de urología, eso era como un concepto antiguo que hay. Pero bueno, de ahí vamos a saltar a realmente lo que genera hoy en día y hace mucho tiempo los cuadros de hidronefrosis, cólico renal, dilatación de la vía urinaria, etc. Y es la patología litiásica. Lejos, la patología litiásica es la causante más importante de los cólicos renales. O sea, implícitamente, si yo tengo una hematuria importante, y esa hematuria importante por un tumor uretelial piélico o renal, me puede generar una obstrucción y yo voy a tener un cólico renal como si tuviera un cálculo, exactamente la misma clínica, pero ahí el paciente jamás ha tenido un cálculo. La obstrucción se produce única y exclusivamente porque hay algo que obstruye y puede ser un hematoma, un coágulo organizado y no un cálculo. Por eso cólico renal no es sinónimo de cálculo, pero es altamente sugerente un cálculo. ¿Ok? La patología litiásica es la aparición de cálculos en la vía urinaria, patología que se inicia en la papila renal, eh, donde se depositan los minerales y forman en forma lenta y progresiva un pequeño cálculo y eso va progresivamente aumentando. Es una patología muy frecuente. Hoy se plantea que más o menos la relación es 2 a 1, o sea, es más frecuente en hombres que en mujeres, pero hoy en día en las últimas publicaciones no hay mucha vinculación o diferencia entre ambos géneros, se produce más o menos igual. Quizás la dieta
se ha homogeneizado tanto en hombres y mujeres hoy en día, y la prevalencia en ambos sexos es más o menos igual. La edad de presentación es de 15 a 45 años. O sea, si a ustedes les llega un paciente de 70 años con un cólico renal, no, y sin ningún antecedente previo de urolitiasis, lo más probable es que no sea un cálculo, ¿ok? Porque no es la edad de presentación. Ustedes tienen que pensar que los cálculos es una condición de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay un atributo de nacimiento y ese atributo es formar cálculo. Por lo tanto, la edad de presentación es a los 15, 20, 30 años, no es a los 60, 70 años. La Giovanca plantea una pregunta, doctor, en el caso de que una persona quede funcionalmente monorrena, el riñón que está funcional no se ve afectado por la sobrecarga en absoluto. Incluso en edades tempranas se produce una cosa que se llama hipertrofia compensatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una obstrucción a los 5 años de edad, el riñón contralateral que no tiene una obstrucción va a crecer al doble su tamaño habitual para compensar la pérdida de la funcionalidad del riñón que está obstruido. No hay sobrecarga. El riñón no se ve dañado por sobrecarga. ¿Ok? Exactamente la patología o la fisiopatología de la formación de cálculo es desconocida, pero hay un cierto grado de prevalencia o mayor presentación clínica de este tipo de patología en países cálidos y en el verano. Por lo tanto, tiene que tener alguna vinculación directa la hidratación. A menor hidratación, mayor concentración de cristales en la orina, y a mayor concentración, mayor probabilidad de formación de cálculo. Una hipersaturación de cristales. Por ahí va, pero no hay exactamente una fisiopatología clara en relación a eso. Acá yo les puse el cólico renal. Hay distintas imágenes donde puede estar el cálculo, pero lo que tienen que tener presente es que tiene que haber una obstrucción. No hay cólico renal sin obstrucción. ¿Ok? Y la obstrucción puede ser un cálculo, un coágulo, pero no hay cólicos renales sin obstrucción. Y tiene que ser una obstrucción aguda, porque si no, no sería un cólico renal, una obstrucción crónica. Yo les puse acá algo que se los voy a leer. Es importante destacar que el dolor de cólico renal no es causado directamente por contracciones espasmódicas del uréter obstruido. El cólico renal no es un cólico intestinal, no es el intestino que está haciendo contracciones para sobrepasar o destapar el tubo. No es lo mismo. El cólico, el uréter no es un tubo con dos bocas. No hay boca ni hay ano. Es un tubo con una sola salida. ¿Ok? Por lo tanto, conceptualmente, los cólicos renales son distintos a los cólicos intestinales. Y además podría ser contraproducente el nivel de peristaltismo fisiológico del uréter, dificultando y retardando la eliminación de la causa obstructiva. Más adelante vamos a ver la fisiopatología del cólico renal, que quiero que la entiendan, para que entiendan cuál es el tratamiento farmacológico adecuado que tienen que dar. Acá está la imagen clara de proyección del cólico renal. ¿Ok? El cólico renal nace obviamente en relación a la fosa renal, más o menos a la altura de la 12ª costilla, y de ahí se irradia como metámero hacia el genital ipsilateral. Cuando ustedes tienen una torsión testicular, un cuadro agudo escrotal o una torsión de ovario, el paciente o la paciente va a referir un dolor en relación a la fosa renal correspondiente. Y esto se debe a fundamentalmente que desde el punto de vista embriológico, el testículo nace a la misma altura que los riñones. Y en forma progresiva, sigue cursando el embarazo, este va descendiendo hasta que se aloja en la bolsa escrotal. Por eso, la irradiación es hacia el genital correspondiente del mismo lado,
al genital ipsilateral alcohólico renal. Por eso tiene esa irradiación. El dolor cólico renal suele ser de inicio súbito, unilateral y muy intenso. Ustedes estaban tranquilamente viendo la tele y de repente tienen un dolor intolerable, inmanejable. Y tienen la radiación, como ya les señalé, la fosa renal o el ángulo costovertebral correspondiente hacia el genital ipsilateral. ¿Ya? No se irradia el glúteo, no se irradia la línea media. ¿Ah? Por lo tanto, si este dolor, y tampoco está vinculado con ninguna actividad física, ninguna posición, o sea, si el paciente dice, sabe que yo me agacho, me duele, tomo un peso y me duele, no es cólico renal, no es cólico renal, ¿ya? Incluso el paciente presenta agitación psicomotora, o sea, ustedes cuando entran en un servicio de urgencia y llega un paciente con un cólico renal, el paciente no va a necesitar hablar para que ustedes ya sepan que eso es un cólico renal. Es así de categórico los cuadros muy exacerbados. La sintomatología urinaria no es frecuente, ¿ok? Pero puede estar presente y habitualmente disuria, poliaquiuria, urgencia miccional, porque el cálculo cuando está ubicado en el trayecto intramural, es decir, el cálculo está ubicado en el segmento del uréter que está atravesando la vejiga, produce una inflamación, obviamente esa zona, y por simpatía la inflamación de la mucosa vesical reacciona. Otra cosa que el paciente tenga un cólico renal febril y tenga una infección urinaria. Eso es otro cuento. Pero cuando hay un cólico renal con síntomas irritativos vesicales, hay que pensar que el paciente puede tener el cálculo ahí abajo, llegando a la vejiga. La sintomatología digestiva puede ser náuseas, vómito y constipación por reflejo, ya le dije de la zona de inervación. Pero si hay un paciente que viene con diarrea, el cólico renal no tiene diarrea. No hay diarrea en el cólico renal. ¿Ok? La hematuria puede estar presente y habitualmente es microscópica. ¿Ah? La presencia de hematuria, en el caso, por ejemplo, que un paciente tenga una impactación completa del cálculo, ese riñón va a estar obstruido, no va a drenar orina. Por lo tanto, todo el sedimento urinario que yo voy a obtener va a ser del riñón contralateral que está absolutamente sano. Es decir, un sedimento urinario normal no es sinónimo que no haya cálculo. ¿Ok? Acá les puse el diagnóstico diferencial. Eso es súper importante, hay que tener presente el diagnóstico diferencial, porque obviamente se han operado apendicitis pensando que eran neumonía, y se han hecho, o sea, y era neumonía, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. El cólico renal es de libro, pero cuando no es de libro, hay que pensar que puede ser otra cosa. Y el cólico biliar está ahí para ser descartado, la apendicitis también. Cualquier cuadro anexial también tiene que pensar un embarazo ectópico, un embarazo tubario, las úlceras duodenales, las pancreatitis, las trombosis venosas. Lamentablemente existen todas esas patologías para ensuciar un poco el diagnóstico, pero hay que pensarlo. El cólico renal florido es fácil hacer el diagnóstico porque lo hace hasta el guardia del centro médico, de la urgencia, el diagnóstico. Pero ustedes están para hacer el diagnóstico diferencial de los otros cuadros. ¿Ok? El diagnóstico fundamentalmente se hace clínico. Lejos, lejos. Lo más importante es la clínica. Los otros exámenes son complementarios y los de laboratorio también son complementarios. Es para buscar si es que hay otra cosa. ¿Ok? El examen de orina puede haber hematuria, pero también puede no haber hematuria. Aquí le hice una pregunta, ya se la respondí, pero ¿un examen de orina normal debería hacer dudar del diagnóstico? Era una pregunta que yo hubiese querido que me la respondieran ustedes, pero ya se la respondí. No es que lo haga dudar, es que tienen que pensar que a lo mejor la gravedad del cuadro en cuanto a la obstrucción es mayor a la que ustedes pudieran haber pensado.
El hemograma busca leucocitosis. Si yo tengo un cólico renal febril, voy a tener una leucocitosis porque hay una desviación izquierda, porque debo sospechar que hay un riñón que está infectado. Pero si yo tengo un cólico renal sin fiebre y con leucocitosis, el dolor que el proceso inflamatorio, producto de la obstrucción, genera liberación de leucocitos. Por lo tanto, una leucocitosis leve, no debo sospechar que haya un cuadro infeccioso necesariamente asociado. Es simplemente debo sospechar que la intensidad de este cuadro inflamatorio que se está generando hace que en mi hemograma haya una mayor presencia de leucocitos, pero no necesariamente un cuadro infeccioso. ¿Entienden la diferencia? La creatinina es importante. ¿Por qué les digo importante? Porque a veces nos hacen tomar decisiones, en vez de esperar, preferimos actuar en forma más temprana. Porque si tiene una creatinina normal, yo puedo esperar. Pero si tiene una creatinina elevada, esa creatinina elevada, puede ser que el paciente lleve 4 o 5 días con un cólico renal intolerable, inmanejable. El paciente no ha comido nada y se lo ha vomitado todo y está entero deshidratado. No lo puedo mandar a la casa con analgesia oral porque no me va a responder y el paciente lo más probable es que cuando consulte nuevamente va a llegar más complicado. Entonces, en ese caso, la creatinina nos sirve para saber cómo ha sido la evolución clínica de este cuadro en domicilio y evaluar si es mejor meterlo a pabellón antes de tiempo o no. En relación al estudio de imagen, yo le puse ahí 5 cosas que son trascendentales, son básicas, no se les puede olvidar en relación al estudio de cálculo. O sea, si hay algo que se tienen que acordar ustedes fuera de la clínica Florida, es esas 5 cosas que tienen que pedirle un examen de imagen. Si ese examen de imagen no les da esas 5 cosas, es porque ese examen de imagen no sirve. Y eso es el tamaño, la ubicación, la densidad, el número y las complicaciones. El tamaño es extremadamente importante. Si yo tengo un cálculo de 1 centímetro, ¿va a salir el cálculo? El uréter mide 5 milímetros. ¿Va a salir el cálculo? Doctor, Dime. disculpe, ¿podría repetir? Es que como que se me fue el internet, no sé si fue a mí o no, como unos 30 segundos. Sí, sí, lo mismo le había escrito en el chat, doctor, si puede repetir lo de las imágenes, porque se escuchó cortado. Justo cuando dijo, esto es lo importante, se tienen que acordar, y se cortó. Es que tiene que haber sido justo cuando entró la llamada. Oye, mira, en estudio de imagen hay cosas que ustedes no se pueden olvidar. Y de las cosas que no se pueden olvidar es la clínica del cólico renal. Y de las cosas que no se pueden olvidar es que le piden un estudio de imagen. Si esas cosas que ustedes le piden al estudio de imagen y esa imagen que ustedes disponen no responden a esos 5 elementos, ese estudio de imagen que ustedes disponen en ese momento no les sirve y lo más probable es que le impida llegar a un diagnóstico adecuado, por lo tanto un tratamiento adecuado. Esas 5 cosas están debajo de lo que dice estudio de imagen, que son el tamaño, la ubicación, la densidad, número y complicación. El tamaño es extremadamente importante porque si un cálculo mide 5 milímetros, 2 milímetros o 10 milímetros, el manejo clínico es absolutamente distinto. Si el cálculo mide 8 milímetros, 10 milímetros, ese cálculo no va a salir por un tubo de 5 milímetros. Como no va a salir por un tubo de 5 milímetros, lo más probable que haya que hacer es un tratamiento quirúrgico y hay que hospitalizar al paciente. No se le puede mandar para la casa. O si están en una zona rural, ambulancia y lo derivan al lugar correspondiente. Si es un cálculo de 2 milímetros, está claro que no lo van a hospitalizar, le van a dar tratamiento médico. Si es un cálculo de 5 milímetros,
es más o menos lo mismo. Por lo tanto, la conducta que ustedes van a tener es directamente proporcional al tamaño que va a tener el cálculo. ¿Me entienden? La ubicación no es lo mismo un cálculo de 6 milímetros ureteral alto que un cálculo de 6 milímetros ureteral bajo. El alto tiene que recorrer por lo menos unos 24 centímetros todavía para que salga. El ureteral bajo en el trayecto intramural, lo más probable es que le falten 1 o 2 centímetros. Por lo tanto, un paciente lo va a dejar en observación y el otro paciente lo puede mandar para la casa. La densidad, supongamos que tenemos un cálculo duro de una densidad de 1500 unidades Hounsfield. Los escáneres se miden por densidad, ¿ok? La densidad blanda es 300, la densidad dura es 1500, son las unidades de Hounsfield. Y un cálculo duro no es lo mismo que un cálculo blando. Un cálculo de menos de 300 puede ser de ácido úrico. Por lo tanto, ustedes pudieran intentar un manejo médico y no un manejo quirúrgico y no derivarlo. Podrían darle uralquina o cualquier otra cosa para acidificar la orina. Pero si es un cálculo duro de 1500 unidades Hounsfield y de 6 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, lo tienen que derivar ese paciente. No hay nada que hacer. ¿Ok? El número. Si ustedes tienen un cálculo pichiruche metido ahí abajo por el uréter, no es necesario que le hagan un cambio de dieta a ese paciente para el resto de la vida. Pero si tienen un paciente con cálculo en los dos riñones en forma numerosa, a ese paciente hay que hacerle un estudio metabólico y hay que cambiarle el estilo de vida porque es un formador crónico de cálculo. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué son importantes esos 5 elementos? Y las complicaciones, está además señalarlo. Porque si yo tengo un paciente monorreno y tiene un cálculo, no lo puedo mandar para la casa. ¿Ok? Si yo tengo una edema de la grasa perirrenal importante que se ve al escáner, no lo puedo mandar para la casa. Por lo tanto, el estudio de imagen tiene que responder esas 5 preguntas. ¿Ok? El Pielo-TAC hoy en día es el único examen, el gold standard que se utiliza para el estudio de cálculo. Todos los otros exámenes, algunos quedaron en el pasado y otros no se usan. ¿Ok? Y el escáner, el Pielo-TAC, es un escáner de abdomen y pelvis no contrastado, sin contraste, por lo tanto no requiere la función renal. ¿Ok? Muestra la presencia de cualquier cálculo, además puede mostrar la presencia de signos secundarios de obstrucción del tracto urinario. Ocasionalmente puede haber una dificultad para diferenciar un cálculo de un flebolito. Eso ya es hilar fino, pero flebolito, flevo, vena, lito, cálculo. Hay venas que se calcifican y generan una imagen cálcica. Pero esa imagen cálcica es redonda y está fuera de la vía urinaria. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes, comida, donde pasa el uréter y ver si está dentro del trayecto intramural o no ese, comillas, flebolito. Siempre está fuera porque es un flebolito, es una vena calcificada. Pero a veces han habido cirugías. Yo también he operado a pacientes que tienen flebolito porque no he tenido cómo hacer la diferenciación y pasa. Pero lo habitual es que los fleolitos son venas calcificadas, no se operan, no son cólico renal, no tienen nada que ver con la vía urinaria. Aquí lo que les puse, esto era lo que antiguamente se llamaba la pielografía del pobre. ¿Ok? La pielografía del pobre, cuando no tenía lucas para pagar una pielografía de eliminación, se hacía una eco renal y una radiografía renal y vesical simple. ¿Ok? La radiografía renal y vesical simple tiene la particularidad que si el paciente está mal preparado, no van a ver nada. A menos que el cálculo sea muy denso, pero ustedes no van a ver nada. Por lo tanto, para el evento agudo, el paciente que está con un cólico renal, que se ha tragado el aire y ha vomitado todo lo que ha tenido, tiene un intestino absolutamente lleno de aire, no le va a servir. Pero antes nos teníamos que manejar con eso. Y la otra opción es la eco renal. La eco renal muestra hidronefrosis. Entonces, la hidroureteronefrosis que puede mostrar en la eco, más una radiografía renal vesical simple,
uno podía intuir, inducir que la imagen cálcica que se veía ahí era la responsable del cólico renal y ahí uno iniciaba algún tratamiento. Pero esto estamos hablando de medicina de hace 20 años. En relación a la pielografía de eliminación, ni siquiera se las menciono porque en la realidad hace más de 15 años que yo no pido ni una pielografía de eliminación. Hoy en día se hacen urotac, pielotac, pero la pielografía de eliminación, como la utilizamos antiguamente, nadie la ocupa. ¿Ah? Pero para que sepan, por cultura en general, eso existe. ¿Ok? Acá está la eco renal, se me quedó pegado el eco renal guión vesical. El guión vesical tienen que borrarlo. ¿Ah? La eco renal lo que le puede mostrar es eso, lo que ustedes están viendo en pantalla, que es un riñón, una pelvis renal dilatada y un uréter. Y cabe la casualidad que en esta zona hay un cálculo impactado. ¿Qué significa esto? Que en este riñón izquierdo tengo un cálculo ureteral impactado, pero no tengo idea, no lo sé, si más abajo de ese cálculo en el trayecto ureteral, en tándem, han bajado 4 cálculos más. No sé. Por lo tanto, el manejo clínico, si yo tengo cálculo en tándem y solamente veo uno ahí, va a ser distinto. La eco renal los puede ayudar, pero si ustedes ven un paciente con un cólico renal, el examen que tienen que tener entre cejas y cejas es un pielotac. Si ustedes piden otro examen que no sea ese, buscando cólico renal, van a perder tiempo y los pacientes dinero. ¿Ok? Hay otro examen que es la resonancia nuclear de abdomen y se usa fundamentalmente cuando no se puede hacer un pielotac. Y eso es solamente en un caso, cuando hay un embarazo. ¿Ok? Ahora, no es que el pielotaje esté proscrito en el embarazo. El problema es que si hay un parto y esa guagua nace con algún deterioro, a esa mamá jamás se lo va a sacar en la cabeza que no fue el pielotaje. Porque el pielotac después del primer trimestre, después de las primeras 3 semanas, se puede hacer sin ninguna dificultad. Porque desde el punto de vista embriológico el feto ya está listo. Pero si sale con algo, no hay cómo. Por lo tanto, el examen de elección en ese caso es una resonancia nuclear magnética. Y la resonancia nuclear magnética lo que ve es el defecto de Jenner, no te muestra el cálculo, te muestra el defecto de Jenner. Por lo tanto, tú tienes que manejarte desde el punto de vista médico con lo que hay. ¿Ok? Tratamiento o terapia expulsiva. Para hacer la terapia expulsiva, ustedes tienen que tener las 5 preguntas que le pidieron al estudio de imagen en la mano. Porque si ustedes hacen una terapia expulsiva para un cálculo de 1 centímetro, está claro que el paciente los va a matar, yo también, y no tiene ninguna utilidad. ¿Ok? Por lo tanto, la terapia expulsiva es para un tamaño de cálculo, y ese tamaño de cálculo es menor de 5 milímetros. Los cálculos mayores de 8 milímetros, todos son quirúrgicos. Los cálculos entre 6 y 7 milímetros es para allá o para acá. Pero no pueden hacer una terapia expulsiva si no hay un estudio de imagen de por medio. ¿Ok? La hidratación que sale acá como tratamiento médico es también algo que está vinculado con el estudio de imagen, porque si ustedes tienen un paciente deshidratado que se lo ha vomitado todo, hay que hidratarlo, por razones obvias, porque está probablemente con una creatinina elevada, pero no piensen que cargando la vía urinaria van a empujar el cálculo abajo para que salga, porque si no tienen idea del tamaño del cálculo, no van a lograr nada. Ustedes pueden hacer que el paciente se sobrehidrate solo si el paciente tiene un cálculo menor o igual a 5 milímetros. De lo contrario, no sirve. La analgesia, hay 2 tipos de analgesia, AINES y opiazo. Y si ustedes miran, no hay antiespasmódico.
porque el cólico renal no es un cólico intestinal, ¿ok? No es lo mismo. Por lo tanto, al no ser lo mismo, no se usa lo mismo. El cólico renal, el dolor que se produce no es por dilatación del uréter. El cólico renal o el dolor del cólico renal se produce por una distensión de algo que no se puede distender. Y eso es la cápsula renal. ¿Ok? Como hay congestión de orina, el riñón fabrica orina, no puede eliminarla porque está obstruido, se produce edema en el tejido intersticial del riñón. Ese edema obviamente hace que aumente el tamaño del riñón y ese aumento del tamaño del riñón hace que se dilate algo que no se puede dilatar, que es la cápsula renal. Por eso el cólico renal es intolerable, insoportable, invivible, porque mientras esté dilatada esa cápsula renal, no se va a pasar el dolor. Entonces ustedes le van a dar un antiespasmódico. Lo único que va a hacer el antiespasmódico es inhibir la musculatura lisa del uréter, pero el problema sigue igual, porque el uréter no tiene dos puertos, dos salidas, tiene una salida, ¿no? ¿Me entienden conceptualmente por qué razón no se puede usar o no se debería usar los antiespasmódicos? Ahora, ustedes lo van a ver cada vez que vayan a un servicio de urgencia, en todos lados, porque desde el punto de vista urológico hemos tratado de enseñar esto, pero siempre se da dipirona, atropina y papaverina, o sea, eso es el típico del servicio de urgencia, pero no tiene ninguna utilidad. En relación a los AINE, bueno, ustedes en la práctica médica uno siempre tiene que aprender algunos medicamentos porque uno no se puede saber los 5.000 o 10.000 medicamentos que existan. Ustedes buscan la medicación que ustedes quieran aprender, pero estos son los medicamentos habituales, el diclofenaco, el ketorolaco, el ketoprofeno, el metamizol y el paracetamol. Lejos, estos son los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales que se usan. Dependiendo si es oral, son 10 miligramos cada 8 horas, o si es endovenoso, son 30 miligramos cada 8 horas en bomba de infusión continua, lo pueden poner 90 miligramos. El metamizol son 4 gramos en bomba de infusión continua, el paracetamol es 1 gramo cada 8 horas vía oral. No le den 500 miligramos porque el paciente va a estar muerto de la risa con lo que ustedes le van a dar. ¿Ok? Los opiáceos, ahí hay un problema. El tramadol es muy usado, pero los pacientes les van a decir, ya, mira, sí, sí, la Melanie Candy señala, doctor, pero en el contexto de que el paciente tenga vómito, dolor abdominal difuso, así se podría usar los antiespasmódicos. Escúchame, los vómitos, no es que el paciente o tenga un dolor intestinal difuso, no es que el paciente tenga un proceso inflamatorio en el tubo digestivo. Ese tubo digestivo está sano. Lo que pasa es que desde el punto de vista metamédico, la inervación es la misma. Por lo tanto, va a tener una respuesta por simpatía al cólico renal y eso va a producir el vómito, va a producir el dolor abdominal. Pero no es que yo al dar un antiespasmódico se vaya a pasar una cosa y no se pase la otra. ¿Me entiende? La causa inicial o el evento desencadenante aquí es la vía urinaria. El que sufre las consecuencias es el tubo digestivo por tener un nacimiento embriológico común o desde el punto de vista de inervación, de sensitivo, ¿ok? Pero no es que yo vaya a mejorar algo que no está funcionando en forma adecuada en el tubo digestivo. No sé si respondo a tu pregunta, ¿ok? Lo opiáceo, como le digo, el tramal es muy usado a los cólicos renales. El problema es que el tramal hace que la persona tenga la sensación de que tiene el dolor, pero que el dolor como que está fuera del cuerpo, o sea, es una sensación extraña que tiene el paciente. ¿Ah? Sigue doliéndole, pero lo tiene allá metido en la esquina de la pieza. ¿Ok? La petidina, cuando hay un cólico renal refractario al tratamiento farmacológico endovenoso habitual, como el ketorolaco más metamizol, ustedes tienen que darle petidina. Porque si no, el paciente no hay cómo.
La tamsulosina, que lo vimos en la hiperplasia prostática benigna, que es el bloqueador alfa 1A, y si ustedes miran la antigua diapositiva, ustedes van a ver que hay receptores en la zona del trayecto ureteral distal. Nos sirve bastante para hacer una dilatación de la vía urinaria, pero en el tercio distal del urétero. Si ustedes le dan tamsulosina en un cólico renal proximal, lo están haciendo gastar lucas por algo que no le va a servir. ¿Ok? Y la tamsulosina no se da por 3 días, 4 días, 5 días. La tamsulosina empieza el efecto real más o menos entre el quinto y el séptimo día. ¿Eso qué quiere decir? Que es fundamentalmente para los pacientes que ustedes mandan para la casa con terapia expulsiva y que ustedes saben que van a botar el cólico, el cálculo. Pero si ustedes quieren tratar un cólico renal por un cálculo de 8 milímetros, 10 milímetros y le dan tamsulosina, nada. Nada. O sea, para la galería no sirve, no tiene sentido. ¿Ok? Acá nuevamente le puse buscapina. Los anticolinérgicos se ha utilizado clásicamente como analgésico en el cólico renal al inducir una relajación de la musculatura lisa con disminución del espasmo ureteral, que ha sido explicado, la explicatología clásica del dolor, pero no es así. El dolor es la cápsula renal que yo ya les señalé. ¿Ok? Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está claro que lo tiene que hacer el especialista, por lo tanto, cuanto antes ustedes se den cuenta que tienen que derivar el paciente, mejor va a ser para el paciente y para todo el servicio de salud, porque ustedes van a tener un problema menos resuelto en forma temprana. Si el paciente tiene una falla renal por un cálculo obstructivo, está claro que no lo pueden manejar ustedes, lo tienen que derivar lo antes posible. Si tiene un cuadro séptico, y eso se llama cólico renal febril, un cólico renal febril no se manda para la casa, porque ustedes no saben cómo va a evolucionar el paciente. Un cólico renal con fiebre no se da antibiótico ni se manda para la casa, se hospitaliza. ¿Ok? Dolor refractario al tratamiento médico. Eso es, cuando ustedes le dan toda la farmacología a un cálculo de 3 milímetros y el paciente tiene dolor, tiene 4 consultas en el servicio de urgencia, está claro que ese paciente no lo pueden mandar una quinta vez a la casa, ni una segunda ni una tercera. Si el paciente llega 2 veces con 3 días de diferencia, por ejemplo, con un cólico renal de un cálculo de 2 milímetros, y el paciente, los analgésicos que ustedes le dieron es lo mismo que nada, lo tienen que dejar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el cálculo tiene 2 milímetros, ustedes tienen que pensar que la anatomía del paciente puede que tenga un orificio ureteral de 1 milímetro de diámetro, y para la orina es impecable, pero para un cálculo de 2 milímetros no es impecable, es obstructivo. Y eso ustedes no lo pueden saber. En ese caso, un cuadro de cólico subintrante o refractario al tratamiento médico, hay que dejarlo hospitalizado. Está claro que la embarazada no las puede mandar para la casa. En forma diferida se debe derivar los pacientes con cálculos mayores a 5 milímetros en lo que el tratamiento médico para expulsar los cálculos fracasó. Obviamente un cálculo que lleva un mes impactado en el uréter distal y es de 5 milímetros, aun cuando el paciente no tenga ningún dolor, hay que operarlo, porque ¿qué va a pasar? Se va a transformar en una obstrucción crónica de la vía urinaria y eso va a llevar a una hidroureterosclerosis y una falla renal a la larga, sin que el paciente se dé cuenta. ¿Okay? Los tratamientos quirúrgicos, acá yo se los puse para que sepan cuáles son. ¿Ya? Denme un segundo porque alguien está tocando. Sí. Y que estoy en la consulta, por eso, ya. La litotripsia extracorpórea, la nefrolitotomía percutánea, la ureteroscopía, la cirugía abierta y la derivación urinaria son algo que ustedes tienen que tener conocimiento. ¿Ok? Pero no al detalle. Tienen que saber que el cálculo, hay distintas técnicas quirúrgicas que pueden hacer que el cálculo salga. De las más usadas, la litotripsia extracorpórea, porque tiene la facilidad que el paciente no se toca, no se le hace nada, el paciente no se le interviene
no es invasivo. El paciente se acuesta en una máquina especial y esa máquina especial manda unas ondas de choque se llaman. Es las mismas ondas que ustedes cuando lanzan una piedra a una pileta, a un lago, a lo que sea, se forma una onda. Pero esa onda, si yo la direcciono en un punto focal, lo que van a hacer, van a comprimir el cálculo. Al comprimir el cálculo se produce una implosión, no una explosión, porque si explota el cálculo yo lo mato al paciente. Es una implosión. Y esa implosión se produce porque se sobrepasa el coeficiente de unidad de las partículas, de cohesión de las partículas del cálculo. Y eso hace que yo al apretarlo lo voy progresivamente fragmentando. ¿Ok? Y al producirse esa fragmentación, obviamente el cálculo disminuye de tamaño y se elimina en forma lenta y progresiva por el urétero. ¿Ok? Eso es la litotricia extracorpórea. Sirve para los cálculos de 1,5 centímetros hacia abajo. Esto no lo tienen por qué saber, pero conceptualmente para que ustedes entiendan. Sirve para los cálculos de 1,5 centímetros hacia abajo y nos sirve mucho para los cálculos con una densidad alta, una densidad sobre los 1500 unidades en Hounsey. La litotricia extracorpórea no le hace nada, porque es lo mismo conceptualmente que ustedes rompan una piedra pome o intenten romper con un martillo una roca. Ninguna posibilidad. ¿Ok? No hay ninguna posibilidad. Y los cálculos muy duros con la litotricia extracorpórea no le hacen ni cosquilla, nada. ¿Ok? La nefrolitotomía percutánea es una cirugía percutánea. ¿Qué significa eso? Que se mete un trocar, un tubo, algo hacia adentro, y por intermedio del lumen de ese tubo se llega al cálculo, se fragmenta con distintas técnicas, puede ser con láser, con ultrasonido, etc. Y eso hace que ustedes vayan a través de ese canal de trabajo sacando los cálculos. Ojo, la litotricia extracorpórea no es ultrasonido, no es láser, son ondas de choque, no es lo mismo. La ureteroscopía es la utilización del ureteroscopio por los orificios naturales de la vía urinaria. Y hay ureteroscopios que son rígidos y otros que son flexibles. Y fundamentalmente el rígido nos lleva a poder sacar cálculos en todo el trayecto ureteral y el flexible nos permite llegar al riñón, a la pelvis renal y sacar los cálculos que están en los distintos cálices. Es muy bueno y antiguamente no se usaba mucho porque desde el punto de vista tecnológico no era muy bueno, la óptica era bastante mala, pero hoy en día los ureteroscopios son una maravilla. En las imágenes en alta definición tiene una flexibilidad impecable y llegan a todos lados. O sea, la ureteroscopía flexible hoy en día, junto con la ureteroscopía semirrígida, lejos es el tratamiento, la metodología de tratamiento que le ha quitado muchos pacientes a la litotricia extracorpórea, pero muchos. La cirugía abierta, lo único que les puedo decir es que es preciosa. A los que les gusta la cirugía, algunos de ustedes, la cirugía abierta en urología es una cirugía muy limpia, muy reglada, de muchos pasos, en que si usted la hace muy bien, es algo, no sé si sonará curso, ¿no? Pero es algo lindo hacer, algo agradable. Pero hoy en día, con toda la disposición que tenemos de instrumental, prácticamente la cirugía abierta urológica para cálculo no se hace. No se hace. Solamente se hace en contados casos, pero prácticamente ya no se hace. ¿Ok? Le puse ahí la derivación urinaria, el catéter doble J o pigtail o cola de chancho. El catéter, eso es cuando uno no puede operar. Por ejemplo, paciente embarazada de, no sé, 34 semanas con un cólico renal por un cálculo impactado de 6 milímetros, yo no la puedo operar. El riesgo de parto prematuro, cualquier cosa, es un desastre. Entonces a esa paciente se le sube un catéter y el catéter tiene un lumen y a través de ese lumen la paciente orina. ¿Ok? Por lo tanto, en algunos casos, la derivación urinaria mediante el catéter ureteral es fantástica. Acá les puse las imágenes. ¿Ah? Acá le puse la imagen de la onda de choque, de que se concentran y el cálculo
se transforman en este montón. Cito de cálculos pequeños. Ahora, basta, si yo tengo un cálculo de 1,5 centímetros, fragmento el cálculo completamente, pero me quedó un fragmento de 5 milímetros, ese fragmento de 5 milímetros puede obstruir la vía urinaria en algún punto y dejar todos los otros pedazos más chicos arriba. Eso se llama calle de piedra y es una consecuencia frecuente que se ve después de la litotripsia extracorpórea y los pacientes llegan, pero ¿cómo? Si usted ya me operó y tengo nuevamente cólico, sí, pero usted no tiene cólico en un fragmento grande, ahora usted tiene un cólico en un fragmento pequeño que tapó más abajo, es parte de la evolución. No hay ningún tratamiento de cálculo que sea 100% efectivo. Esto no es una peluquería. Esto no es un supermercado que uno entra, compra el litro de leche y sale con el litro de leche. Esto tiene un margen de error. ¿Qué quiere decir eso? Que usted opera en el paciente, lo tratan al paciente y puede que quede igual que el ingreso. ¿Ok? Acá al lado le puse el dibujo de la nefrolitectomía percutánea, donde te ven el trocar que llega a la pelvis renal y a través de ese lumen de trabajo se sacan los cálculos. Abajo está un ureteroscopio flexible, donde con una sonda dórmea se saca el cálculo, y en este caso es una sonda, pero ustedes pueden usar el láser y ahí se fragmenta el cálculo y se vaporiza o sacan los fragmentos. Es frecuente que a ustedes, si van a trabajar en servicio de urgencia, les pueda llegar un paciente recién operado de un cólico renal hace 48 horas, el paciente no tiene el cálculo, no está el cálculo, pero llega con un cólico renal exactamente igual o peor que el que motivó la cirugía. Y eso fundamentalmente se debe a que el uréter mide 5 milímetros y basta una pequeña inflamación o un coágulo para tapar ese uréter y generar el mismo cólico renal. ¿Ok? Eso, entre comillas, se llaman los cólicos renales fantasma, porque no hay cálculo. ¿Ok? Hubo un cálculo. Y acá está la imagen del doble J, el catéter doble J que va de la pelvis renal hasta la vejiga y que bypassea la zona de impactación donde está el cálculo. ¿Ok? Eso se pone en pabellón con anestesia, no llegar y poner. Acá está la cirugía anatrófica bivalva para sacar lo que antiguamente uno hacía, un cálculo coraliforme grande, y uno partía igual que una almeja el riñón y sacaba el cálculo. Por eso se llama anatrófica bivalva. ¿Ok? Eso es, chicos. Oye, yo les mandé ayer a sus compañeros 3 cosas. Esta es la bibliografía que ustedes pueden sacar, donde hay una revisión que se hizo, la hizo un colega, Fernando Marchán, que hizo un posgrado en cálculo en España, en la Universidad de Puigvert, hizo una revisión sobre la fisiopatología y el manejo del cólico renal, y gran parte de todo lo que yo les señalé salió de ahí. Y le mandé los apuntes de la Chile de Urología y los apuntes de Urología de la Universidad de los Andes. Son ambos dos muy buenos, ¿ya? Yo me conformo con que lean eso y ahí está toda la información que ustedes deben manejar. Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar? Doctor, Dime. siempre me como. Pero es súper fácil, po. Cuando tú tienes una úlcera gástrica, ¿lo derivas al gastroenterólogo o lo derivas al cirujano digestivo alto? Al gastroenterólogo. Ya, pero si esa úlcera está perforada, ¿qué va a hacer el gastroenterólogo? Nada. Nada, Derivarlo ¿cierto? al cirujano. Claro, lo que te quiero dejar implícito con otro ejemplo, te puedo dar el ejemplo del cardiólogo, u otra especialidad, es que cuando tú tienes que hacer algo quirúrgico, es el urólogo. Cuando el manejo es médico, la nefropatía médica, nosotros no operamos, no se opera, es de tratamiento médico. Por lo tanto, toda patología nefrourológica de la vía urinaria que requiera tratamiento quirúrgico, hacer cosas, es el urólogo.
no es el nefrólogo. Ah, ya, Tú doctor, puedes, sí. tú puedes derivar una infección urinaria a un nefrólogo, sin ningún problema. Pero si esa infección urinaria se debe a que la paciente tiene un cistocele severo, tiene una ureterocele o tiene un cálculo renal, el nefrólogo va a decir, ¿para qué me la mandó? Pues si esto tiene que hacer algo, alguien tiene que hacer algo, no es con medicamento. ¿Me entienden la diferencia entre A y B? Sí, doctor, súper claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Oye, yo estoy un poco, para comentarle a todos, son 42 compañeros ya, un poco conflictuado con el asunto de las pruebas, porque hay que hacerle pruebas parciales y un examen general. Yo hace mucho tiempo que no hago clases y clases online, primera vez que hago. Entonces para mí era mucho más fácil hacer las pruebas presenciales y todo el cuento porque uno manejaba el cuento, pero aquí es medio complejo porque solo veo iconos y nadie tiene la cámara puesta, entonces no veo personas. Y no sé cómo controlarlo a ustedes si es que están copiando o no están copiando, porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno quiere hacer. Entonces, es una conversación que tengo con la universidad y obviamente luego les voy a aclarar en relación a eso cómo van a ser las preguntas. Ahora, las preguntas, yo, para serle honesto, preferiría los casos clínicos porque los casos clínicos hacen que me aseguro que lo basal, lo básico, lo que no pueden no saber, no lo sepan. ¿Ok? Doctor, Robles, Dime. igual la universidad otorga la libertad de cátedra, o sea que usted puede hacer, no necesariamente necesita hacer pruebas, sino que nos podría hacer, por ejemplo, trabajos eh, como casos clínicos, cosas así, para no tener, porque como todavía no tenemos acceso a la plataforma en ningún ramo, de hecho, excepto integrado. Eso es lo que estamos haciendo con las otras asignaturas, porque no hemos podido tener la plataforma. Bueno, excepto en ginecología que hicimos una prueba un poco diferente. Ya, ok. El problema, mira, el problema es que yo también fui estudiante y yo sé cómo funcionan las cosas. Entonces, a mí lo que no quiero que ustedes no hagan el esfuerzo de entender lo que se le está preguntando y que al final no se traduzca en la respuesta global igual de una misma pregunta. Porque eso sería engañarse a usted, engañar a los pacientes y engañarme a mí, y en realidad a mí ya no es que no me dé lo mismo, es que yo ya soy urólogo, ya soy médico, ya hice la pega, ¿me entienden? Son ustedes los que tienen que hacer la pega. Y además de eso, son ustedes los que se van a tener que enfrentar a los pacientes y a los otros colegas. Entonces, lo que sepan y lo que no hayan aprendido hoy día les va a traer las consecuencias del mañana. Así es la vida, ¿no? Para todo orden de cosas. No hay otra explicación. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que obviamente cuando yo estaba en forma presencial los tenía ahí a la vista y era más fácil manejarlo, pero aquí es complejo. ¿Me Doc, y entienden? presentar casos clínicos, ¿Cómo? presentar casos clínicos en grupo y eso usted nos va hablando, vamos hablando, Claro, pero es que ¿cómo evalúo a todos? Pues si son 41, pues. en grupo. Ah, somos muchos. ¿Me cachai, no? Porque claro, yo puedo hacer un grupo de 5 y le voy preguntando a 5 y los otros callados y ahí voy evaluando. Eso, claro, lo puedo hacer, pero son 41. ¿Cómo lo hago? Puto, no voy a estar todo un día tomándole un examen, pues, así, una prueba. Mira, pero tranquila, yo esto lo tengo que resolver con la universidad y probablemente me dé esta semana, máximo la otra, para tener claridad sobre eso. Y ahí yo les voy a proponer cómo resolvemos el entuerto. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que se le haya ocurrido a algún compañero mientras tanto? Nada, solamente justo sabemos lo de la evaluación ahí para ir viendo el tema, porque el último comunicado que nos llegó a nosotros, que fue al principio, no fue muy claro, era como que decía trabajo y pruebas,
hace como pruebas y las pruebas las segmentaban como entre controles y pruebas grandes, o sea, pruebas grandes entre comillas, entonces Ya. al final no quedó todo muy claro, por eso mismo sería bueno. O sea, fue cantinfleo. Claro, y muy la chileno. plataforma no tiene muchas ganas de aparecer buena por un tiempo, entonces, por ejemplo, Torrino en la profe ya decidió hacer mini trabajos para ir ya acumulando notas, porque no sabemos qué pasa con la plataforma, que sigue... Oye, pero es un mini trabajo individual, grupal, ¿cómo lo hace? Va a ser de todo un poco, dijo que quería hacer, no sé, exposiciones ahí con una rúbrica y ir evaluando como si fuera un control pequeño, o mini tareas en grupo que las iba a ir acumulando y también iba a dar otra nota final. Entonces se van sacando las notas desde ya. En neurología estamos haciendo grupos de A6 y nos conectamos personalmente con el doctor o doctora, porque son 2 docentes, y nos van evaluando. Presentamos casos clínicos. Ya, mire, el otro martes les doy la metodología, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. ¿Ya? Gracias, doctor. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, cuídense mucho y cuídense mucho. Ya, Chao, doctor, gracias. Chao, doctor. Chao, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor, gracias.